Hola, ¿cómo están? Aquí estamos nuevamente en el canal de Psicología Integral como programa denominado El Plumero. Y hoy vamos a hablar de un tema que a veces se vuelve recurrente y está muy bien, que es de crisis emocionales. ¿Qué nos está pasando con estas señales? Y como usamos como símbolo al plumero, hoy vamos a plumerear las emociones. Aquellas cuestiones que nos provocan a veces irritabilidad, enojos, tristeza, angustia, esos sentimientos encontrados y desencontrados que a veces nos perturban la vida misma. Y es importante entender lo que es una crisis en este periodo complejo que vive el mundo, en líneas generales. ¿Qué nos pasa, no? ¿Qué nos está pasando con esta vida tan acelerada, en lo social, con estas cuestiones de las presiones, con las preocupaciones laborales, con las guerras mismas de un poder que no es saciable? Son todas crisis, pero empezaremos por la verticalidad de cada uno, esas crisis que nos pasan a nosotros como señales, ¿no? Y entender que debemos captarlas de alguna manera para poder tratar de superarlas. Los estados anímicos pueden ser distintos. Algunas veces no tenemos ganas de trabajar, a otras veces estamos con pocas ganas de hablar, a veces nos ponemos silentes, un silencio desnaturalizado, diría yo. Y muchas veces nos sentimos oprimidos y a veces nos preguntamos, ¿para qué tanto sacrificio? ¿Para qué yo hago un montón de cosas? Y ese desazón que no llega a compensarnos nos provoca crisis. Y para eso está el plumero, para darte información y para que la información calme y también modifique. Bien, ¿qué nos pasó? Lo habrán escuchado miles de veces, pero está bueno reiterar lo obvio una y otra vez. El COVID. ¿Qué nos pasó con el COVID? ¿Cuáles fueron las consecuencias traumáticas que nos generó el COVID y las características distintas que tenemos, aunque aún lo hayamos olvidado? Esos cambios que tuvimos, ¿no? Esa cuestión virtual, casi diría que nos ayudó un montón, pero que hoy podemos salir con amigos, podemos comer asados tranquilos, sin tener temor a contagiarnos. ¿Y por qué digo esto? Porque nos volvimos un poquito extraños. Y son señales en las cuales tenemos que percibir. ¿Sí? Antes de COVID salíamos mucho, compartíamos un montón de cosas. Y ese periodo fue bastante complejo y que nos dejó, nos gusta o no, algunas marcas o algunas huellas que tenemos que resolver. ¿Y por qué empiezo por ahí? Porque eso modificó aquellas características que teníamos de expandirnos hacia un mundo, ¿no? De vivir una vida plena a volvernos un poco más retraídos. Y ustedes dirán, no, pero si yo veo gente en los bares, en esto, en lo otro, comiendo, cenando, sí, yo también los observo, y yo también lo hago. Pero algo pasó. En la medida que nos demos cuenta que algo nos pasó, podemos llegar a superarlo y mimetizarnos con otros, o con nosotros para que puedan lograrlo. Ese sería el punto de partida también, ¿no? De aquellas crisis emocionales. ¿Cómo detectarlas? Si
tenemos algunas señales en las cuales nos sentimos agotados o perturbados con pensamientos recurrentes que vienen y vienen y vienen, con preocupaciones que a veces quizás exageremos, que no es tanto lo que hay, con estados en los cuales nos sentimos vulnerables, ¿no? Y nos sentimos que el mundo es injusto. Y a veces sí, y a veces no. Todas estas características tenemos que tratar de verlas, de animarnos a verlas, porque ¿cómo se sale de una crisis? Dándose cuenta, aceptándola, embarrándose, diría, y después salir de ese pantano. Y cuando no podemos, hay que pedir ayuda. Pero no con cualquiera, sino elegir con aquel en el cual podemos hablar. Porque a veces hablamos con cualquiera de nuestro círculo, de nuestro pequeño mundo, y quizás no sea la persona adecuada. Porque una crisis no se resuelve solamente con palabras. Una crisis se resuelve con una escucha, con un abrazo, con un estar sin decir nada, solamente estar. ¿Y qué tenemos los neuróticos? Que hablamos demasiado. Y cuando hablamos, ¿qué pasa? No nos acordamos de nuestras propias crisis, porque nos ponemos en salvadores. ¿Salvadores de qué cosa? Desde la palabra, desde el lenguaje, desde la palabra casi repetitiva. No, ya se te va a pasar. Sí, ya vas a conseguir trabajo, no te preocupes. Dale, vos sos fuerte. Dale, vos podés. A veces no sirve eso. A veces solo una palabra, un gesto, un estar, un acompañar, un acompasar, dice mucho más que 1000 palabras, como dice el dicho. Por eso cuando estén mal, piden ayudas. Ni hablar de consultorio, por supuesto, que sería cuasi ideal. Pero si no lo podemos hacer por negación, por resistencia, por cuestiones económicas, por lo que fuere, aunque hay lugares gratuitos, sé que es complicado, pidamos ayuda. Pero ¿qué sucede en las crisis emocionales? También podemos ayudar. Y ya dije del cómo, solamente con algunas herramientas. Hay muchas, créanme, muchísimas. Si tuvimos una crisis en el pasado y la resolvimos, que todo el mundo ha tenido crisis, por supuesto, pero si tuvimos varias crisis y la hemos resuelto con resiliencia, con fortaleza, todo eso queda dentro de uno. Volvemos a tener otra y ahí está la resiliencia nuevamente, pues ya estamos fortalecidos de aquello que nos pasó. Porque si nos dejamos comer por las crisis, si nos dejamos comer por el silencio de esas crisis que sentimos, que nos avisan que la tenemos como señales, y la tenemos que percibir introspectivamente, sin resistencia a percibirlas, podemos llegar a salir. Pero ¿qué pasa? El problema es cuando tenemos miedo de contar. El problema es cuando no tenemos una red de apoyo. El problema es cuando nuestra mente nos dice equivocadamente, no te va a entender el otro. Ojo con los pensamientos rumiantes, porque la mente puede ser nuestra mejor amiga o nuestra peor enemiga. Y cuando pensamos que el mundo se cae, que ya no hay esperanzas,
estamos en una crisis. Pidamos ayuda. Y esto que les doy viene también de capacitarse. Y si está la posibilidad de capacitarse, háganlo, porque no es solo para psicólogos, no es solo para profesionales de la salud. También puede ser para un padre, una madre, un hijo, un vecino que nos pueda ayudar con herramientas posibles. Fíjense que desde la teoría hay 4 pasos, que es un encuentro humanizado con el otro. Y si lo articulo hacia nosotros mismos, es un encuentro humanizado con nosotros. ¿Qué significa, Daniel, esto? Me van a escuchar decir esto. Que nos veamos humanizadamente porque somos humanos. Y en la complejidad humana debemos vernos así. ¿Por qué? Porque estamos diciéndole a la crisis que nos está sucumbiendo y acá estoy para escucharte, aunque sea muy difícil. Ese es un encuentro con uno, permitiéndonos tener esa crisis, dejándola que pase para que pueda ser superada. Sé que es difícil lo que estoy diciendo. Por eso propongo una capacitación, una información al respecto. Después viene lo que es la catarsis, famosa palabra del mundo sí, donde solo se califica como ¿qué? ¿Como el llanto? ¿Como la realización? Sí, pero también sin hacernos daño. Está bueno pegarle a un almohadón, ¿eh? Está bueno tirar el almohadón varias veces en la cama. Y está bueno putear también. Putear. Putearle al universo. Sacá con la catarsis. Sin hacerte daño, ni hacer daño a terceros. Y estoy hablando de uno. ¿Y después qué viene? La verbalización. Aquello que tenemos que buscar, como les decía, y poder ponerlo en palabras en la escucha del otro, de lo que nos está pasando. Porque el otro nos puede ayudar. Y ya al decirlo, ya provoca un estado de bienestar, un sacarme cosas de adentro. No dejar ese contenido adentro, porque eso es lo que nos hace mal. Y nos lleva a una depresión. Y nos lleva a una confusión, que ya saben hasta dónde se puede llegar. En forma trágica. Entonces, la valorización es que alguien nos escuche. Verbalizar sin miedo, sin vergüenza, lo que nos está pasando. Sé que es difícil. Dejar nuestro ego de lado y decirle, mirá, estoy mal. Siento esto, pienso esto, tengo estas fantasías. Pero elijan con quién. Vayan rastreando y elijan a quién decirle, no a todo, a cualquiera. Este es el punto en el cual quiero decirles. Elijan quién los va a escuchar. Y aquel que solo les va a hablar por hablar. Para poder calmarlo, como si fuera que la palabra puede calmar una crisis. Solamente la palabra. Quizás una sola palabra pueda calmarla. Bien dicha. Pero acá estoy para escucharte. Lindo, ¿no? Acá estoy solo para escucharte. No juzgarte. No te voy a juzgar, solo te voy a escuchar. Acá estoy para vos. Esto es importante. Estas son las palabras que se debe decir cuando uno tiene una crisis. Y después viene el proyecto. El proyecto que nosotros mismos
una vez que lo superamos, nos permite seguir hacia adelante. ¿Y qué es el proyecto? Es sentirse mejor y pensar en cosas bonitas para nosotros. Cosas que justamente esa crisis la ha empañado, aquellos deseos que teníamos que fueron empañados por esa crisis. Justamente ahí donde nos damos cuenta que estamos saliendo en el proyecto. Si pienso que debe ser difícil entenderme, por eso pidan información, pidan una charla, vayan a un seminario, pero también elijan con quién. Porque hoy en día realmente es una brújula loca, donde todo vale. Y éticamente todo no vale. Porque el saber hacer viene de dónde? No solo de la teoría, sino de la experiencia. Y les voy a mencionar algunas preguntas, que estas sí las voy a leer, para que cuando se suba este nuevo episodio del programa El Plumero, puedan compartir también. Hay un mail, si no lo quieren poner justamente en YouTube. Hay un mail en el que puedan hacer consultas en forma privada. ¿Sí? Les quiero hacer algunas preguntas como para que se las lleven. ¿Alguna vez sentiste que no podías más y no sabías con quién hablar? Justamente. ¿Qué te ayudó a salir de aquellas crisis del pasado? Recordalo. Está bueno recordarlo porque te va a dar fortaleza. ¿Te cuesta pedir ayuda, que es lo que estamos hablando? Estamos hablando cuando estás realmente mal. Las preguntas, ¿por qué crees que eso pasó? ¿Qué te pasó? ¿Qué fue lo que detonó esas crisis emocionales? ¿Por qué estás así? ¿Por qué no tenés ganas? No de nada, eso es perfecto. ¿Por qué no tenés ganas de muchas cosas que antes hacías? ¿Notaste alguna vez que alguien cercano estaba mal, pero no supiste cómo acercarte? Justamente lo que les estaba diciendo. Elijan bien a la hora de poder sacar y verbalizar ese punto 4 de esa cronología, ¿no? La verbalización, el encuentro, la catarsis, ¿sí? Y la cuarta, la verbalización. Bueno, justamente esto, buscar aquellas personas en las cuales sí nos van a escuchar. Y ni hablar de un psicólogo, por supuesto. Y ni hablar de un psicólogo que tiene experiencia en crisis. La catarsis. Recuerden, lo estoy tratando de recordar ahora bien. El encuentro con uno, la catarsis, la verbalización, que es la tercera, no la cuarta, me equivoqué, y el proyecto es lo que nos permite decir, ahora estoy mejor, ahora tengo ganas de hacer cosas, aunque sea poca, aunque sea un chiquitín, pero voy saliendo de ese pozo depresivo. ¿Qué espacios vos crees emocionalmente que te pueden llegar a ayudar? También los tenés que elegir, esos espacios. Sean familiares, sean con amigos. ¿Quiénes pueden ayudarte para contenerte en esas crisis? Cuidarse, fundamentalmente. Cuidarse. ¿Sentiste que alguna vez
¿No podías más? Sí, yo también lo sentí. Pero también fingías que estabas bien, como si estoy bien, intentando que el otro no me mire de una forma distinta, sino estoy bárbaro. ¿Cómo estás? Bien, qué genial. Para la mirada del otro. Pero en realidad no estoy bien, para mi mirada. Las crisis emocionales no te avisan. Están aquellas señales, como te decía, en el cual tenés que captar y no dejar que se acumulen varias señales de distintas emociones y trabajarlas. ¿Qué significa cuando digo trabajarlas? Trabajarlas significa buscar ayuda. ¿Sí? Y están las crisis que ya son más complejas, aquellas que no te avisan. Aquellas que son sin aviso previo. Que son repentinas. Como si fuera un brote psicótico. O una crisis psicótica. ¿Sí? O un brote neurótico también. Importante. Ellas rápidamente salen. Son inesperadas. Donde estés de golpe, una persona puede tener esa crisis. O ese brote psicótico. ¿Pero por qué las tiene? Porque fue una acumulación de distintas emociones, distintos sentimientos en la cual no se pudo sacar. Esa acumulación provoca una crisis importante. Y también hay gente que se suicida, hay que decirlo, por la acumulación y le provoca una confusión. Estoy hablando muy simple, en el cual solo quiere matar aquel objeto que le molesta, o los objetos internos que le molestan. Y no se da cuenta que se está matando a sí mismo. Por eso, desde la creencia, vuela su alma, mira para abajo. No se puede fundamentar esto, por supuesto. Y cuando mira para abajo se da cuenta que ya es tarde. ¿Se podría haber evitado? Sí. Claro que se podía haber evitado. ¿Es una pena que no lo haya podido hacer? Sí. ¿Duele? Sí. ¿Qué pasó? Que no pudo en ese proceso tomar las señales y pedir ayuda. ¿Por qué tanta soledad y silencio? En el cual fue perturbado o perturbada de esa manera para llegar a ese punto. Tenemos que hablar, tenemos que estar acompañados, tenemos que pedir ayuda una y otra vez. Cuando hablaba de este mundo esquizofrénico, donde la enfermedad es difícil de comprender, donde las guerras que duelen, que hay, que nos matamos entre nosotros, entre seres humanos, con características parecidas pero únicas y irrepetibles de cada uno, donde solo pocos personajes, diría, del poder están enfermos por el poder. ¿Qué necesidad hay? ¿Qué falla ahí en esas crisis? La comunicación.
Y ustedes dirían, pero ¿por qué falla la comunicación? No podemos sentarnos a solucionar qué pedazo de tierra te interesa a vos. Pero yo creo que no pasa por las tierras, pasa por los personajes que quieren más poder. Tan aburridos están para joder y matar a las personas. El fanatismo, es otro horror en el mundo. No puede ser que países en crisis no haya líderes con salud mental, o por lo menos un poco. Dejar de ver su enfermedad de poder para empezar a ver que somos todos iguales en algún punto y en muchos. Y una guerra, ¿a qué nos lleva? A mayor dolor. ¿Y por qué digo esto? Porque a mí me atraviesa. Yo las vengo siguiendo con información y no puedo creer que suceda en este siglo. Y ustedes dirán, ¿pero por qué hablas de eso? Porque son crisis importantes que también nos sucumben a nosotros, los argentinos. Y acá también hay crisis de poder, claro que sí, que provocan muchas crisis. El poder es un tema que debemos tratar en otro momento, en el primero, y determinar la enfermedad del poder, que no tiene límites. Hoy fue una forma de manifestarme con ustedes, quizás distinta, quizás más seria, pero también sé por qué lo hago. Me gustaría que con el primero haya una conciencia, tomar conciencia. No le tengamos miedo a la crisis, sé que son difíciles, las económicas ni hablar también, porque sabemos muy bien que también nos salpicó el COVID. Algunos han cerrado, otros se han quedado sin trabajo, otros se han quedado sin dinero, sin caja chica. Pasaron muchas cosas después del COVID y todavía no estamos levantando, Sin embargo, apuesto siempre en un enfoque humanístico y positivo que vamos a intentar salir de estas crisis. Y ustedes me dicen, ¿pero cómo? ¿Pensando en el otro que me va a sacar? Y no sé, ¿viste? Los de arriba son los de arriba. Una vez que le diste el poder, hacen abuso. Y hablo en general, Pero hay muestras chicas, hermosas, como siempre digo. Hay gente buena, hay líderes buenos, hay líderes que saben que nacieron de una madre y de un padre, que tienen familia, que tienen hermanos, que han sufrido, que han sido pobres y lo siguen siendo de alguna manera, aunque se han enriquecido trabajando honestamente. Ponele, pero por lo menos lo han hecho trabajando. ¿Sí? ¿Cómo? Empezar por vos. Construir tu proyecto. Aquellas cuestiones de escalonadas que le di como proyecto por último, una vez que superes las crisis. Y que las crisis son oportunidades maravillosas. Maravillosas. Hay oportunidades después de una crisis, te lo aseguro. Hay algo distinto en que innovar, en que hacer, con una fortaleza de haberla superado. Estimo que con ayuda también, ¿no? Por eso empezás por vos. Empezá a elegir bien.
Empezá a tener proyectos. No importa. No te quedes sentado a pensar, ¿y si lo hubiese hecho? No, hacelo. Y si te va mal, por lo menos sabes que te fue mal. Y si te va bien, buenísimo. Estás construyendo algo que es saludable y que se hace genuinamente, no ficticiamente, desde el lenguaje, de la lengua afilada, como yo digo. Porque si a algunos le cortáramos la lengua, es una metáfora, es una fantasía. Yo creo que no podrían hacer nada, ¿eh? Medio difícil. La lengua filosa, la lengua mentirosa, la lengua con mitomanía, es la que muchas veces nos confunde y nos hacen abrir la boca emocionalmente, como si aquello que se escucha fuera, una maravilla. Y creemos, y volvemos a creer, y volvemos a creer, y volvemos a creer, y no. Párate un poco y duda. Porque también en la duda es lo que podemos generar en el futuro, de aquellos liderazgos que tienen el poder de hacer lo que vos le ofreciste, para un bien, no para un mal. Por eso las guerras son complicadas. Y voy a decir un dicho muy tonto y muy sabido para cerrar. La inteligencia humana no tiene límites. La estupidez es ilimitada, me acordé. La inteligencia humana no tiene límites. La estupidez es ilimitada. Por eso, metete un rato en el canal de Psicología Integral. Métete un rato en el primero. Primeremos juntos. Porque esto quizás sea una pequeña dosis de esperanza. Esperanza complicada, ¿eh? Una palabra que mucho no me gusta. Quizás sea una dosis de poder cambiar algo. Poder cambiar pequeños mundos que se mimeticen en el tiempo. Y esta también es una forma, hoy, de poder hacerlo. Con streaming, y con YouTube, con lo que sea. Bueno, acá te muestro los cursos que hacemos de primero desafío kinesiológica, pero también de estados emocionales. Lo hemos ampliado, lo hemos hecho mucho más sencillo, lo hemos hecho con muchas prácticas. Y bueno, obviamente lo puedes hacer virtual, porque nos está costando lo presencial, muchísimo. Y está bueno volver a lo presencial de vez en cuando, ¿eh? Y ver a aquel capacitador en el cual lo estás viendo. Pero es tan bueno, ves lo que hay. Y lo virtual también es importante, porque nos enfoca en una mirada más detenida. Veamos lo positivo. Así que bueno, fíjate, ingresá ahí donde está abajo que dice cursoscatma@gmail.com y a la página web, y ahí vas a tener un montón de información. Y pregunta, no cuesta nada. Así que bueno, les mando un abrazo grande, un abrazo de contenedor, tiene un amigo contenedor, un abrazo continente desde aquí, virtualmente, y abracen más, abracen, acérquense más sanamente, eso les va a ayudar un montón. Menos distancia, por favor, como que nos generó el COVID. Esa, aunque ya les expliqué, eso que ustedes ya saben. Esa distancia que se fue distanciando un poco más y nos quedó una huella.
Hoy acerquémonos más, ¿sí? Bueno, y como siempre decimos, lo imposible se encuentra en las mentes cómodas. Plumeriemos nuestras crisis y nuestras emociones. Los quiero un montón. Suscríbanse. Gracias.